Dios me los bendiga, hermanos. Estaremos abriendo la escritura en 1 Corintios capítulo 2, versículos 6 al 10. La escritura dice de la siguiente manera: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para que los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El tema se titula La palabra de la cruz. Por todos es muy conocido que en todos los tiempos han existido características que identifican a las religiones o denominaciones, y cada una es muy diferente, a pesar de que la gran mayoría profesan la misma fe o tienen en común la fe en Jesucristo. Sus características son diferentes, no todas tienen el mismo molde. Por ejemplo, existen agrupaciones como legalistas, conservadores, tradicionalistas, liberales y modernistas. Cada una es muy diferente a otra. Aún en la misma religión existen congregaciones que son diferentes a las propias iglesias que profesan la misma fe y la misma religión. Pero a pesar de que existan estas diferencias que están muy marcadas, el predicador no debe de modificar el mensaje establecido por Dios. El predicador debe ser una persona íntegra que muestre seriedad en su predicación. Él debe respetar lo que está escrito en la palabra de Dios. No debe tratar de quedar bien con un legalista, con un conservador, con un liberal, con un tradicionalista, con un modernista. El predicador debe ser íntegro y honesto, recto con la escritura. Cuando el apóstol Pablo visitó Corinto, se encontró con dos tipos de culturas muy diferentes. O dicho de otra manera, dos tipos de creyentes que pensaban muy distinto. Por una parte estaban los judíos que conocían la Torá, pero ellos pedían señales, es decir, pedían pruebas para comprobar lo que el apóstol Pablo estaba predicando. Lo mismo habían hecho los fariseos con Jesucristo. En Mateo 16, 1-4, ellos le pidieron señal del cielo al Señor Jesucristo. Jesucristo en aquel tiempo le respondió que no daría ninguna señal del cielo, sino solamente la señal de Jonás. Por otra parte también estaban el grupo de los griegos, los cuales eran considerados en aquel tiempo como los grandes filósofos, los grandes sabios, excelentes oradores. Pero el apóstol Pablo nunca se sintió intimidado por ningún grupo, ni por parte de los judíos, ni por parte de los griegos. Tampoco trató de modificar el mensaje de acuerdo a la agrupación. Él se mantuvo recto, íntegro en lo que iba a predicar. El apóstol Pablo se centró en predicar la salvación mediante la crucifixión de Jesucristo, es decir, las buenas nuevas, el evangelio. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 2, Pablo menciona lo siguiente: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Su mensaje está enfocado en la cruz. Su mensaje estaba enfocado en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo no estaba enfocado en dar señales, no estaba enfocado en debatir con los sabios. Su mensaje era solamente predicar el evangelio de la cruz. Él se propuso no saber entre ellos cosa alguna, sino solamente a Jesucristo y a este crucificado. El mensaje que el apóstol Pablo estaba ministrando se centraba en la salvación del alma, que solamente se logra a través de la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo.
La muerte de Jesucristo fue de carácter redentor. Era algo que tanto los judíos como los griegos no lo entendían, no lo comprendían, pero el apóstol Pablo estaba hablando íntegramente la palabra y tenía que persuadirlos, convencerlos de que esa era la única manera en la cual ellos podían ser salvos. El mensaje de la cruz para los sabios de Grecia era una locura. Su intelecto humano no daba crédito a lo que escuchaban. Pero el apóstol Pablo con firmeza testificaba lo siguiente en 1 Corintios 1:18. Pablo decía, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. En 1 Corintios 1:21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Mientras los griegos consideraban que el mensaje de la cruz era una locura, Pablo dice que precisamente por la palabra de la cruz que ellos consideran locura, a Dios le agradó salvar a los creyentes. Y aunque su mente muy avanzada, llena de sabiduría, no quería comprender que el mensaje de la cruz no podía modificarse, aunque ellos no daban crédito a que la salvación del alma dependiera de la muerte expiatoria, el apóstol Pablo no podía cambiar el mensaje. Ese es el mensaje de salvación. Eso es lo que Dios estableció para salvar a todo creyente, a todo aquel que lo reconoce como su único y suficiente Salvador, a toda aquella persona que viene arrepentida a los pies de Jesucristo y que mira a la cruz y que puede darse cuenta de que Jesucristo tuvo una muerte expiatoria de carácter redentor para la humanidad, para todo creyente. En 1 Corintios 1:23, el apóstol dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Los gentiles eran los griegos. Así que el mensaje de Pablo sigue siendo el mismo. Predicar a Cristo crucificado, ese es el mensaje de la cruz, es la palabra de la cruz, es el evangelio, las buenas nuevas. Para los judíos era ciertamente tropezadero, es decir, era un obstáculo. Ellos se habían tropezado con la piedra que los edificadores habían desechado. Mientras que para los gentiles era locura. Para ellos consideraban absurdo creer que a través de la muerte expiatoria de Jesucristo el alma podía ser salva. La palabra locura significa privación del juicio o del uso de la razón. Había una lucha en la mente de los griegos donde su capacidad, su intelecto no aceptaba el mensaje de la cruz, pero ellos estaban privados del juicio y del uso de la razón, porque así le agradó a Dios salvar a los creyentes. Para muchos el mensaje de la cruz en la actualidad les puede resultar aburrido, repetitivo, inclusive para muchos lo tienen de pasado de moda, y para algunos es un obstáculo escuchar el mensaje de la cruz. Es por eso que muchas veces en algunas congregaciones no se predica el mensaje de la cruz, se predica cualquier cosa excepto el mensaje de la cruz, porque es un obstáculo para ellos. Para otros el mensaje de la cruz es una locura, es ilógico, es absurdo, o cualquier otro calificativo que el razonamiento humano le pueda dar, pero Dios no va a variar. Y el predicador no puede modificar el mensaje ya está establecido por Dios. El predicador tiene que ser recto, íntegro en predicar el mensaje de la cruz. Posiblemente muchas congregaciones estén predicando añadiduras, prosperidad, cosas temporales, mensajes automotivacionales, otros se enfocan a los dones carismáticos, y posiblemente ese tipo de mensajes les hagan pasar un buen momento aquí en la tierra, solamente temporal, pero al final de cuentas ese tipo de mensajes nunca los inducirán a la salvación, porque la salvación solamente viene por el mensaje de la cruz. Cualquier otro mensaje que no está respaldado en la cruz del Calvario termina siendo un mensaje terrenal, sin enfoque, sin futuro,
sin vida eterna, pero el mensaje de la cruz trae convicción, trae restauración, trae salvación, trae vida eterna. Jesucristo mismo dijo en Mateo 16:26, porque ¿qué le aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Así que cualquier tipo de mensaje que haga sentir al creyente bien, pero no trae salvación, ¿de qué le aprovecha? El hombre puede ganar a todo el mundo, puede sentirse súper motivado, puede pasar un buen momento, pero si ese mensaje solamente es terrenal, no va a lograr nada. El mensaje de la cruz trae una convicción y trae vida eterna. Lleva al hombre al arrepentimiento. Produce humildad en el ser humano. El hombre reconoce su condición y viene a los pies de Cristo. El hombre reconoce que le ha fallado y que necesita un Salvador. El hombre voltea a la cruz y encuentra a su Salvador. Encuentra a aquel que le está proveyendo de vida eterna. Porque así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Las mentes maestras de aquellos tiempos no aceptaban que la salvación del alma se resumiera en la palabra de la cruz. Para ellos era locura. Pero ya está establecido por Dios que esa era la forma y la manera para que la gente fuera salva, el mensaje de la cruz. En 1 Corintios 1:19, Pablo dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Este pasaje hace referencia a Isaías 29:14, en donde dice el mismo Señor, que la sabiduría de los sabios perecerá y la inteligencia de los entendidos se desvanecerá, dando a entender estos pasajes que por muy sabio que sea el hombre, por mucho entendimiento que el hombre tenga, por mucha inteligencia que el hombre tenga, nunca logrará entender el mensaje de la cruz con una sabiduría humana terrenal. El hombre tiene que venir a Cristo, tiene que nacer de nuevo. El hombre tiene que ser salvo, tiene que reconocer a nuestro Redentor, aceptarlo como su único y suficiente Salvador, entregar su vida a Cristo. El ser humano nunca logrará conocer a Dios, ni tampoco logrará entender sus designios con el conocimiento humano, ya que el conocimiento humano está muy limitado. La sabiduría humana perece y está limitada. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 1:20, ¿dónde está el sabio y dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? El apóstol menciona a las mentes más brillantes de aquel tiempo, los sabios, los escribas, el disputador de este siglo, que no entendían y no daban la forma de encontrar cómo era posible que el mensaje de la cruz pudiera proveer de salvación. El mismo apóstol dice, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? En la actualidad vemos miles de religiones profesando que son la religión verdadera, que tienen la verdad. Y es una prueba donde Dios ha enloquecido la sabiduría de este mundo. Los sabios de aquel tiempo, los escribas, el disputador, eran las mentes más brillantes, pero todas fueron enloquecidas. Existen unos títulos o traducciones de la palabra disputador. La Reina Valera 60 lo menciona primeramente como disputador. La Biblia de las Américas lo menciona como polemista. La Nueva Versión Internacional lo menciona como erudito. La Reina Valera 1909 lo menciona como el escudriñador. La Biblia Jubileo lo menciona como filósofo de este siglo. Así que los sabios, los escribas, el disputador, el polemista, el erudito, el escudriñador, el filósofo de este siglo, todo ese tipo de mentes estaba enloquecida porque a Dios le plació así. 1 Corintios 1:20, Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente: así que ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos, a los especialistas en debate de este mundo?
Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez. Todo hombre estudioso, todo hombre filósofo o especialista en debates de este mundo, su mente había sido enloquecida por Dios. Jesucristo había cumplido la obra redentora, había sido crucificado, había resucitado al tercer día. Después comisionó a sus discípulos para que propagaran las buenas nuevas, enfocados en la cruz del Calvario, diciendo que todo aquel que creyere sería salvo y el que no creyere sería condenado. Ese era el mensaje que Dios había establecido hasta su segunda venida. No puede cambiar, no puede variar, no puede alterarse ni diluirse. El mensaje sigue siendo el mismo, ya que el mensaje de la cruz es un mensaje de sabiduría, de fe y esperanza. También hay que tener en cuenta que el apóstol Pablo consideró a los corintios como hombres sabios intelectualmente, pero espiritualmente los consideró como gente carnal, gente inmadura, niños en Cristo, creyentes que no estaban aptos para dialogar temas espirituales. El apóstol Pablo tampoco generalizó a todos los corintios. También había un grupo de corintios que era gente que había alcanzado la madurez, que tenía sabiduría, era gente que había entregado su vida a Cristo, era gente firme, convencida de quién era realmente Jesucristo. Este grupo selecto de creyentes eran personas aptas para dialogar temas espirituales. Ellos no tenían ninguna duda, no se contradecían, no cuestionaban nada. Eran creyentes dotados de sabiduría, pero no sabiduría de este siglo, no sabiduría de este mundo, y era sabiduría dada por Dios. 1 Corintios capítulo 2, versículos 6 y 7 los menciona. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Dios había previsto de su plan de salvación para esos tiempos, y solamente la sabiduría de Dios, la cual era en misterio, una sabiduría oculta, estaba reservada para un grupo selecto de personas que realmente habían creído en Jesucristo, gente que había entregado su vida a Jesús, gente que había entendido el mensaje de la cruz, la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Ese mensaje, ese plan de salvación había permanecido oculto a la mente humana, a los sabios, a toda gente con capacidades sobresalientes de aquel momento, pero fue revelado en los tiempos en que Jesucristo se levantó de entre los muertos, para que todo aquel creyente que aceptara el Evangelio, que creyera en el Evangelio, pudiera entender la Escritura, pudiera ver todo el Antiguo Testamento plasmado en el Nuevo Testamento. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 8 dice lo siguiente: la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Los príncipes de ese siglo no habían conocido la sabiduría de Dios, no habían conocido el misterio de Dios, la sabiduría oculta, no habían podido descifrar las escrituras del Antiguo Testamento, no habían podido descifrar que tanto Moisés, los profetas y los salmos hablaban de Jesucristo. Los filósofos, los sabios, los escribas, los doctos, los maestros de la ley, los rabinos, los intelectos, los exégetas de aquel tiempo no habían podido descifrar al Mesías. El Mesías esperado había pasado desapercibido ante sus propios ojos. La versión hebraica Código Real dice lo siguiente en Juan 1:11: a los de su propio oficio vino, pero ellos no lo aceptaron. Los príncipes de ese siglo no lo habían aceptado a Jesucristo, y no lo habían aceptado porque no lo habían reconocido. Los príncipes de ese siglo no pudieron entender que aquel joven rabino que hablaba con autoridad en la sinagoga, que trazaba las escrituras con autoridad, que hacía que los demonios se sujetaran a su voz, que caminaba sobre el mar, que reprendía la tempestad,
que sanaba toda clase de enfermedad, que aquel joven rabino que había sido crucificado y que se había levantado de los muertos y que había sido levantado en una nube, era el mismo siervo sufriente que Isaías había relatado. Pero ante sus ojos estaba velado. La sabiduría no les alcanzó para entender que aquel joven, hijo del carpintero, era el mismo Hijo de Dios que estaba trayendo las buenas nuevas, que en su ministerio había alcanzado grande fama, había hecho todo tipo de milagros, milagros que nunca habían sido vistos en aquel tiempo, como darle la vista a los ciegos, limpiar a los leprosos, que los sordos escucharan, que los mudos salvaran, que los paralíticos se levantaran. Pero el joven rabino había pasado desapercibido para los príncipes de aquel siglo. La mente avanzada de aquel tiempo no alcanzó a descifrar al siervo sufriente. En la actualidad, el creyente que ha venido a Cristo tiene a la vista y tiene el conocimiento de quién es realmente Jesucristo. El mensaje de la cruz no está oculto, no es un misterio ya, pero eso es gracias al Espíritu Santo que ha venido a nuestras vidas y nos ha dado el entendimiento y ha abierto el entendimiento para comprender las Escrituras. 1 Corintios 2:10 dice así: pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. No es que el hombre sea muy sabio, no es que el hombre tenga mucha sabiduría, mucha inteligencia y mucho conocimiento, sino que es el Espíritu Santo que está ministrando la mente del hombre y que está trayendo conocimiento a todo creyente para que pueda comprender las Escrituras, como dice Lucas 24, cuando Jesús les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras los apóstoles. Y todo aquello que estaba oculto, el misterio que era profundo, ha sido mostrado y revelado al creyente en la actualidad a través de las Sagradas Escrituras. Debemos de entender que las Sagradas Escrituras no son como cualquier libro de texto que se puede leer y entender fácilmente. La Escritura demanda entendimiento espiritual. Las Sagradas Escrituras demandan un guía, es decir, necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida. Demandan que el creyente tenga devoción, pasión por la Escritura, que el creyente realmente sea un creyente genuino que ha nacido de nuevo, que el Espíritu Santo esté morando en él. 1 Corintios 2, versículo 13-14, dice de la siguiente manera: lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Tratar de entender las Sagradas Escrituras con una mente humana es una locura para cualquier persona. La Escritura se discierne espiritualmente y se acomoda lo espiritual con lo espiritual. La parte espiritual del hombre busca conectarse con los misterios de Dios, con lo profundo de Dios, con la revelación de Dios en las Sagradas Escrituras. Esa es la única forma en la que podemos entender las Escrituras y que nuestro Señor Jesucristo no pase velado ante nuestros ojos, sino que lo podamos encontrar desde Génesis hasta el Apocalipsis, que tengamos el entendimiento abierto, que tengamos al Espíritu Santo susurrándonos a nuestro oído, a nuestro corazón, a nuestra mente, abriendo el entendimiento y que podamos entender que todo el mensaje es cristocéntrico. La predicación de la cruz causó un gran desafío a la mente humana de aquel tiempo, a los sabios y entendidos de aquel siglo, pero en la actualidad también pudiera existir diferentes opiniones según los sabios de ese tiempo. Algunos van a debatir las Escrituras, otros van a tener diferentes teorías o paradigmas, algunos van a negar las Escrituras, algunos las van a rechazar, o posiblemente existen algunos teólogos, pero también que son ajenos a las Escrituras, solamente tienen un intelecto humano y no espiritual.
Pero cualquiera que sea el pensamiento humano en este siglo, el mensaje de la cruz no va a cambiar, no se va a modificar, tampoco se necesita adornar, no se necesita modernizar. El mensaje de la cruz sigue siendo el mismo. Jesucristo murió crucificado en la cruz y dio su vida por nosotros. Él mismo exclamó, consumado es, y ahí depende la salvación de nosotros. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 1:17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Así que el predicador no tiene que adornar mucho el mensaje, no lo tiene que modernizar, porque de lo contrario va a ser vana la cruz de Cristo. El predicador tiene que ser tajante en enseñar las Escrituras tal como lo describe Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que enseñan acerca de la crucifixión de Jesucristo, del Evangelio, de las buenas nuevas, y así como lo proclamaron los apóstoles en el libro de los Hechos, así debe seguir continuando, ser llevado a cada vida. Jesucristo mismo dijo que seamos testigos hasta el último rincón de la tierra, llevando las buenas nuevas. El Espíritu Santo nos daría poder para testificar, mantenernos firmes en el mensaje de la cruz, sin titubear, sin tener cobardía o temor, sino ser sensatos y que el mensaje de la cruz realmente logre impactar las almas, logre convencerlas, logre persuadir a toda persona que necesita venir a los pies de Cristo, que necesita la salvación. Dios me los bendiga, hermanos. Este ha sido el mensaje de este día. Meditemos en la palabra de la cruz y valoremos lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario sin tener que modificar nada, sin tener que adorar nada, solamente exaltar el nombre de Cristo y decir gracias por lo que hiciste por cada uno de nosotros. Amén. Bendiciones.